Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos una vez más a su noticiario de Derechos Humanos Informa TV. El día de hoy, miércoles 27 de junio, les mostraré lo más interesante. Le comento que en materia nacional veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advierte que presentar a supuestos delincuentes viola los derechos humanos. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha convocado a un frente común en contra de la tortura. En materia internacional veremos que Human Rights Watch pide a China que no expulse a los refugiados Kachin a Birmania. Y bien, estamos a punto de iniciar. Comenzamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. Ayer, el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la creación del Instituto Nacional de Geriatría, que está llamado a ser una pieza fundamental en la política integral de apoyo a los adultos mayores, que en este se desarrollará una investigación sobre el envejecimiento y se formarán recursos humanos especializados en las enfermedades propias de la tercera edad. Con la creación de este instituto, el gobierno federal se prepara para enfrentar con éxito los desafíos de salud del siglo XXI y complementa las políticas públicas en favor de un sector de la población que lo requiere. Cabe señalar que el censo del año 2010 dice que son 10 millones mayores de 60 años, pero para el 2020 serán más de 14 millones y en 2029 más de 20 millones y está estipulado que para el año 2040 1 de 4 personas será adulto. En respuesta a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, debido al probable acoso y hostigamiento sexual en contra de una alumna por parte del maestro de clases, el director general del Colegio Bachilleres del Estado de Jalisco, José Antonio Cabello Gil, giró instrucciones al director del plantel número 1 para que sea otro profesor quien concluya las actividades de evaluación y docencia. Asimismo, el director general del COBAEG solicitó al director del plantel, Humberto Casillas Franco, que en la elaboración de la carga horaria del próximo semestre evite asignarle al profesor presunto culpable clases o actividades en las que pudiera tener cualquier contacto con la alumna agraviada. De la misma manera, Cabello Gil informó a la Comisión Defensora de Derechos Humanos que ya se giraron instrucciones al titular de la Unidad de Servicios Jurídicos del organismo a efecto de que se inicien las indagatorias y procedimientos legales que corresponden contra el docente. A través de actividades lúdicas, personal de la Comisión de Defensoría de Derechos Humanos del Estado de México fomenta entre los alumnos del nivel preescolar el conocimiento y aplicación de los derechos de los niños y niñas, así como también sus deberes. En su visita al Jardín de Niños, profesora María Arias Bernal, Cristina Dash Montes de Oca y Mariana Escobar Salgado, capacitadoras adscritas a la Secretaría Ejecutiva, compartieron con 115 niños y niñas algunos minutos en los que combinaron el juego con el aprendizaje a fin que desde su temprana edad conozcan lo que pueden hacer y sus límites. Durante una plática que fue impartida a los alumnos de primero, segundo y tercer grado de kinder, una marioneta que se llama Macario fue la que captó la atención de estos niños y niñas y les recordó que a pesar de que son muy pequeños, tienen derechos, pero también el deber de respetar los de sus compañeros. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reiteró su oposición a que los medios informativos exhiban a personas detenidas sin previa averiguación. El organismo defensor de derechos humanos expresó que esa práctica viola rotundamente múltiples derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia, la defensa adecuada, así como el trato igualitario ante la ley y la autoridad, lo que genera consecuencias en los ámbitos tanto social, profesional y familiar del detenido.
por lo cual el organismo defensor de derechos humanos manifestó que el exponer en los medios de comunicación a los detenidos en la etapa procesal de averiguación previa no significa informar con veracidad, como se demostró la semana pasada con la detención de un supuesto hijo de Joaquín Guzmán Loera, que una vez que se investigó quedó desmentida la supuesta afiliación paterna con el líder del cártel de Sinaloa. Durante la audiencia convocada el viernes pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer el informe relativo al grado del cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, dictada el 23 de noviembre del 2009, Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, expuso su inconformidad porque dicha resolución se ha incumplido y no se ha buscado a su padre. Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informó en un comunicado que, a decir de Tita Radilla, aunque las autoridades mexicanas han emprendido diversas acciones supuestamente tendientes al cumplimiento de la sentencia, dicho proceso no ha sido reparador. Cabe señalar que a partir de la audiencia que se llevó a cabo la semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dará puntual seguimiento a las reparaciones, en particular a las investigaciones para la búsqueda de Rosendo Radilla. Amnistía Internacional indicó que solo 3 de los 4 candidatos a la presidencia aquí en México dieron respuesta a una carta que el organismo les envió a principios de junio. Sin embargo, agregó que tales compromisos hechos distan mucho de constituir una política decisiva en pro de los derechos humanos para la próxima administración. De acuerdo con el organismo internacional, en la carta enviada, Amnistía Internacional solicitó a los presidenciables comprometerse a implementar varias recomendaciones sobre temas prioritarios de derechos humanos, con el único fin de recibir información clara y precisa acerca de las políticas públicas en esta materia que implementará su gobierno futuro. Sin embargo, mediante un comunicado, Amnistía Internacional destacó que acoge con satisfacción el hecho de que la mayoría de ellos respondieran, pero subrayó que hubo una falta de compromisos claros en las respuestas sobre la mayoría de los temas clave. La Dirección de Seguridad Pública de Zitácuaro viola los derechos humanos de los detenidos, quienes son encerrados en celdas a oscuras con olores fétidos y sin las mínimas medidas de higiene. Así lo concluyó personal de la Visitaduría Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Esto tras realizar una visita de supervisión a la barandilla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal allá en Zitácuaro. Cabe recordar que el programa, que incluye revisar las barandillas de las policías de toda la región, comenzó el pasado 8 de junio en esa ciudad. Por su parte, Octavio Peñalosa Chávez, visitador auxiliar, indicó que el año pasado se hicieron las mismas observaciones de irregularidades y recomendaciones. Sin embargo, manifestó solo se atendieron las que tienen que ver con el área administrativa, en donde manifestó todo se encuentra de manera oportuna. Sin embargo, en las celdas la situación, al compararlo con el estudio de un año anterior, es mucho peor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos convocó a un frente común contra la tortura, que es una de las formas más graves de violación a las garantías individuales al dañar las esferas familiar y laboral de las víctimas, así como vulnerar el tejido social. En el marco del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura que se conmemoró ayer, el organismo autónomo reiteró que no hay justificación alguna para atentar contra la integridad física y emocional de las personas. Para ello, expuso en un comunicado, ha incrementado sus acciones de prevención de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en México, detallando que mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se han firmado 30 convenios con comisiones estatales de derechos humanos de todo el país y se han emitido 35 informes dirigidos a mandatarios estatales, el jefe de gobierno del Distrito Federal, presidentes municipales y secretarios de Estado.
Mediante un boletín informativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco informó que Felipe de Jesús Álvarez Ibrain, presidente del organismo Derecho Humanista, firmó un convenio de colaboración con 9 alcaldes de las regiones Sierra de Amula y Costa Sur, quienes se han comprometido a difundir, promover y garantizar los derechos humanos a través de diversas acciones de capacitación y programas de difusión, así como a cumplir con todas las resoluciones que emita la misma comisión. Por su parte, el Ombudsman estatal señaló que el convenio se da en respuesta a la reforma constitucional de derechos humanos que realizó en junio del año pasado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece la obligación que tienen todas las autoridades, sin excepción, de poder promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y bien, es momento de hacer una pausa y regresamos con más información. Ya estamos de regreso para ver lo más relevante en materia internacional. Le comento que, según datos de Amnistía Internacional, las relaciones homosexuales están consideradas ilegales en un total de 78 países y hasta castigadas con pena de muerte en 7 de ellos. Cabe señalar que esta organización se ha solidarizado con las marchas del orgullo gay que se celebran esta semana en numerosas ciudades españolas, las cuales están perseguidas o prohibidas en algunos países de Europa del Este y Centro de Europa, por lo que ha puesto en marcha una ciberacción para que los ciudadanos puedan pedir a los gobiernos europeos que no discriminen a los homosexuales, transexuales y bisexuales y para que persigan también a los responsables de las agresiones que sufre este colectivo. La organización no gubernamental de Human Rights Watch pidió ayer a Pekín que no expulse a los refugiados de la minoría étnica kachin huidos del conflicto y de la represión en Birmania, en Myanmar, y que mejore las precarias condiciones en las que viven en campamentos en China. Mediante un comunicado, Human Rights Watch indicó que las autoridades chinas han permitido la entrada de miles de refugiados, que también han obligado al menos a 300 kachin a cruzar la frontera entre la provincia de China de Yunnan y el norte birmano. Por su parte, Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch en China, afirmó que el gobierno allá ha tolerado generalmente la presencia de refugiados kachin en Yunnan, pero ahora dijo debe cumplir con la legalidad internacional y garantizar que no sean expulsados y que se cubran sus necesidades. Un puesto del mercado de Barceló en Madrid, España, se convertirá este miércoles en una tienda falsa de venta de armas denominada La Disparada, con la que Amnistía Internacional, Fundación por la Paz e Intermón Oxfam quieren mostrar su oposición al comercio de armas. Según ha explicado la organización en un comunicado, este acto se organiza con motivo de que del día 2 al 27 se celebra en Nueva York la conferencia convocada por la ONU para adoptar un texto que establezca un tratado internacional sobre el comercio de armas. Con este acto simbólico, las organizaciones no gubernamentales quieren denunciar la falta de regulación internacional del comercio de armas que permite lamentablemente que se cometan multitud de violaciones y graves abusos contra los derechos humanos. En otra información le comento que la organización humanitaria de Human Rights Watch ha reclamado este martes a las autoridades ucranianas que investiguen de inmediato las reiteradas agresiones de que ha sido objeto un destacado activista de defensa de los derechos homosexuales, Taras Karasichuk. Cabe mencionar que Karasichuk es miembro de la organización Alianza Gay de Ucrania y dirigente del comité organizador del Día del Orgullo Gay de Kiev de 2012 y fue agredido el pasado 22 de junio por un grupo de hombres no identificados y 6 semanas después de ser objeto de otro ataque similar. Debido a estos hechos, la subdirectora de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, Rachel Denberg, denunció que el activista ha sido claramente elegido por sus agresores a causa de su homosexualidad y de su labor
a la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Por esta razón, manifestó que las autoridades deben investigar de manera inmediata esta feroz agresión y tratarla como un crimen basado en el odio. En otras noticias, le comento que Amnistía Internacional se unió al llamamiento de la Unión Americana de Libertades Civiles, mejor conocida como ACLU, para que el gobierno ponga fin a la brutalidad policíaca en Puerto Rico. El organismo destacó que el documento de la Unión Americana para las Libertades Civiles, presentado 9 meses después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera público el informe sobre la policía en Puerto Rico, refleja la aparente inacción de ese departamento en tomar las medidas correctivas e indispensables. Cabe recordar que este informe señala que dentro de la policía de Puerto Rico existe un problema grave de corrupción, violencia, agresión y discriminación contra comunidades marginadas y falta de protocolos adecuados para poder enfrentar situaciones de violencia doméstica o agresiones sexuales. En otra información le comento que el Parlamento húngaro ha aprobado una reforma del Código Penal que rebaja la edad penal desde los 14 a los 12 años en casos de delitos contra la vida y la integridad física. Esta nueva legislación fue aprobada este lunes con los votos a favor de los diputados del conservador Fidesz, el partido del gobierno, y entrará en vigor el próximo año. Por su parte, la oficina local de UNICEF denunció ayer en un comunicado que con esta legislación Hungría viola gravemente el Acuerdo de Derechos de los Menores de la ONU y de la misma manera diferentes organizaciones civiles han protestado también contra esta ley, argumentando que es contraria a los derechos de los menores y que tras los delitos cometidos por niños siempre hay algún problema familiar que los hace a ellos también víctimas. Por ello, esos colectivos han pedido al Ejecutivo que potencialice las medidas de ayuda y no las punitivas y que se anule esa rebaja de la edad penal. Al menos 400,000 personas permanecen en campamentos desplazados en Haití, a esto a más de 2 años del devastador terremoto de enero de 2010, según lo apuntó ayer la Organización Internacional para las Migraciones. Además, esta organización indicó que en el momento más culminante de la crisis de desplazamientos, 1,5 millones de personas fueron ubicadas en esos refugios, aunque en la actualidad esa cifra ha reducido en un 75%. En ese sentido, el director de la Organización Internacional para las Migraciones, William Lacy, pidió al concluir una visita de 3 días a ese país que se reduzca el número de campamentos disponibles, que actualmente asciende a los 575. Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones enfatizó que aún queda mucho por hacer en Haití, lo cual demandará esfuerzos y más recursos por parte de la comunidad internacional en conjunto con el mismo gobierno haitiano. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, ha iniciado un operativo de emergencia para ayudar a la República Democrática del Congo a contrarrestar la propagación de una epidemia de ganado que ha matado ya a 75,000 cabras. Cabe señalar que de no controlarse esta peste de pequeños rumiantes, una enfermedad virulenta que afecta a cabras y ovejas, esta podría extenderse a los países vecinos y amenazar su seguridad alimentaria. Es por ello que para evitar una mayor diseminación de este virus, la FAO vacunará a 500,000 cabras y ovejas y limitará los movimientos de los animales, impidiéndoles que se trasladen a zonas comunales de pastoreo e interrumpiendo temporalmente su venta y transporte. El presidente estadounidense Barack Obama elogió este lunes el fallo del Tribunal Supremo que anuló la mayoría de las cláusulas más polémicas de la ley SB 1070 del estado de Arizona contra la inmigración ilegal, pero se declaró preocupado y alarmado por el hecho de que seguirán en vigor los controles de identidad sobre cualquier persona que fuera sospechosa. Mediante un comunicado que fue emitido por la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos dijo que ningún estadounidense debería jamás vivir bajo sospecha solo por su aspecto.
Asimismo, el mandatario demócrata señaló que la decisión del Tribunal Supremo deja en claro y sin equívocos que el Congreso debe actuar sobre una reforma migratoria integral. Cabe señalar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos de Norteamérica suprimió este lunes 3 de las 4 cláusulas clave de la ley de Arizona, considerada esta la más dura contra la inmigración ilegal, pero lamentablemente ha dejado con vida la disposición de la más controvertida, que permite a la policía comprobar sin motivo aparente el estatus migratorio de cualquier persona que parezca sospechosa. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y le veo el día de mañana.